Frené el coche despacio, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo había cambiado para siempre. La calle Pajés estaba quieta esa mañana de enero, con ese silencio de Granada que no es ausencia de ruido, sino presencia de piedra antigua, de paredes que han absorbido demasiadas historias. Sofía llevaba la pasta de couro verde apretada contra el pecho, como si fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. No miró hacia atrás cuando subió al coche, ni una sola vez. Y yo, que he aprendido a leer a mi familia en los gestos que no hacen, sentí que aquella puerta cerrada a sus espaldas no era una puerta cualquiera. Le pregunté si se había despedido de su madre. Hubo un silencio de esos que pesan más que las palabras. El motor del coche seguía encendido. Afuera, un gorrión cruzó por encima del capó y desapareció hacia los tejados del Albaicín. Sofía respiró, una sola vez, profundo, y luego dijo, casi sin voz, mirando hacia adelante como si las palabras le dolieran al salir. No sirve de nada, abuela. Mamá lleva 2 días sin despertar de verdad. Puse el freno de mano. No sé por qué hice eso exactamente. Supongo que el cuerpo de una mujer de 80 años tiene su propia sabiduría y sabe cuándo no se puede seguir conduciendo. Me quedé mirando el retrovisor y vi a Sofía llorar sin hacer ningún ruido. Así, en silencio, como su madre. Como Elena siempre había llorado cuando era niña y no quería que nadie se preocupara por ella. Y entonces Sofía añadió algo que me devolvió de golpe a un dolor que creía enterrado. Antes de que saliera, me dejó esto. Y me dijo que solo tú ibas a entenderlo. La pasta verde, las manos de Sofía apretándola, el frío seco que bajaba de la Sierra Nevada colándose por las rendijas del coche. Llevaba 2 días sin despertar de verdad. Esa frase que al principio no entendí del todo, que quise interpretar como un cansancio, como una jaqueca fuerte, como esas cosas que una madre dice cuando no quiere asustar a su hija. Pero había algo en los ojos de Sofía, en la manera en que sostenía esa pasta como si fuera una prueba que alguien le hubiera pedido custodiar, que me decía que aquello era otra cosa, algo más profundo, algo que tenía raíces mucho más largas que 2 días. Me llamo Rosario Medina Alarcón. Tengo 80 años. Soy viuda desde hace 12 y vivo en un apartamento pequeño en la Carrera del Darro, número 19, donde el río suena de noche y la Alhambra se ve desde la ventana del dormitorio si uno sabe dónde mirar exactamente. He pasado 12 años sola con mis fotografías, mis mantas dobladas encima del sillón y la costumbre de comprar el pan cada mañana en la panadería de cerca del Paseo de los Tristes, donde el señor Paco me reserva siempre una barra de las pequeñas porque sabe que a mi edad ya no como tanto. He aprendido a vivir con la ausencia de Aurelio, mi marido, que se fue una tarde de marzo sin avisar, como suelen irse los buenos. He aprendido también a vivir con la sospecha permanente de que hay cosas que no veo, cosas que las personas que quiero me ocultan para protegerme, sin saber que el silencio duele más que la verdad. Pero aquel viernes de enero, aparcada en la calle Pajés con el motor encendido y la nieta llorando sin ruido a mi lado, entendí que había algo que no había sabido ver, y que ese algo tenía nombre, tenía cara, tenía años de historia acumulada dentro de una pasta de cuero verde que todavía no me atrevía a abrir. Antes de que les cuente lo que pasó después, necesito pedirles algo. Sé que están ahí, escuchándome. Lo siento. Y si esta historia les está llegando de alguna manera, si algo en estas primeras palabras les ha tocado algo adentro, hágame un favor muy grande. Dejen un comentario diciéndome desde dónde están escuchando. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Qué hora es allá donde están? Yo los leo todos. Y si todavía no se han suscrito a este canal, háganlo ahora, porque aquí hay una historia nueva cada día. Y hay días en que una sola historia cambia la manera en que miramos a las personas que amamos. Denle al like si sienten que esta voz les está contando algo que necesitaban escuchar. Ahora déjenme seguir. Granada en enero tiene una manera de quedarse quieta que no se parece a ninguna otra ciudad que haya conocido. No es la quietud del abandono,
Es la quietud de las ciudades que han sobrevivido demasiado y ya no necesitan demostrar nada. Las mañanas huelen a café con leche y pan tostado en los bares viejos de la calle Elvira, a piedra húmeda en las callejuelas del Albaicín, a tierra fría bajando desde los bosques de la sierra. Yo llevo 80 años respirando este aire y todavía me sorprende, todavía me detiene. Llegué a este apartamento de la Carrera del Darro cuando tenía 34 años, recién casada con Aurelio Medina Solano, que era entonces un hombre joven con las manos grandes y la costumbre de silbar mientras leía el periódico. Vinimos desde Almería, donde habíamos crecido los dos, porque Aurelio había conseguido un puesto de contable en una empresa de importación del Saidín, y Granada nos pareció una aventura posible. No teníamos mucho. Teníamos una maleta cada uno, un colchón que subimos entre los dos por la escalera estrecha y la certeza de que íbamos a construir algo juntos. Lo construimos. Tardamos muchos años, pero lo construimos. Elena nació 3 años después de que llegáramos. Una niña de octubre, con los ojos oscuros de Aurelio y mi manera de fruncir el ceño cuando algo no le cuadraba. Desde pequeña fue seria. No callada, sino seria. Había una diferencia importante entre las dos cosas, aunque tardé años en entenderla. Elena hablaba cuando tenía algo que decir. No hablaba por llenar el silencio. Y eso, que en una niña pequeña puede parecer timidez, en una mujer adulta puede volverse una trampa. Porque quien aprende desde niña que el silencio es respetable, puede aprender también, sin darse cuenta, que callar es una forma de sobrevivir. Se enamoró de los libros a los 7 años, cuando Aurelio la llevó por primera vez a la biblioteca provincial, y ella se quedó paralizada en la entrada, mirando las estanterías como si alguien le hubiera abierto una puerta a un mundo que no sabía que existía. Desde ese día, los libros fueron su idioma. No solo leerlos, tocarlos, repararlos. Elena tenía 15 años cuando empezó a ayudar en el taller de encuadernación de un señor mayor que vivía cerca de la Plaza de la Trinidad. Un hombre paciente que le enseñó que un libro roto no es un libro muerto, sino un libro que pide ayuda. Esa frase se le quedó dentro de una manera que yo solo entendí mucho más tarde, cuando comprendí que Elena aplicaba esa misma filosofía a todo, a los libros, a las amistades, a sí misma. Creía que lo que estaba roto merecía cuidado, que lo silencioso merecía atención, que lo que pide ayuda en voz baja merece que alguien se incline a escuchar. Estudió Bellas Artes y luego se especializó en restauración de documentos históricos. Durante años trabajó para una empresa de archivos en Sevilla, pero volvió a Granada cuando tenía 32, porque Granada es de esas ciudades que no sueltan a sus hijos del todo. Puso su propio taller pequeño en la calle Molinos, un espacio con mucha luz y olor a cola de carpintero y barniz antiguo, donde restauraba libros de coleccionistas particulares, de bibliotecas universitarias, de pequeños museos privados. Tenía una lista de espera de más de 8 meses. Tenía una reputación construida con paciencia y con manos precisas. Tenía, sobre todo, la certeza tranquila de quien sabe exactamente quién es y qué sabe hacer. Conoció a Tomás Heredia Valverde cuando tenía 40 años. Él era profesor universitario de filosofía, 9 años mayor que ella, con una postura impecable y una manera de hablar que hacía que la gente lo escuchara aunque no tuviera nada extraordinario que decir. Era viudo. Tenía 2 hijos adultos que vivían en Madrid. Era culto, comedido, puntual. En la primera cena que tuvimos juntos como familia, en el restaurante de la calle Navas, donde Aurelio y yo habíamos celebrado nuestro 20º aniversario, Tomás llegó con un ramo de flores para mí y un libro antiguo para Elena, con una dedicatoria escrita en tinta azul que decía algo sobre el tiempo y la permanencia. Aurelio lo miró con esos ojos suyos que no perdonaban la falsedad, y luego me dijo esa noche, en voz baja mientras nos preparábamos para dormir: «Es un hombre que sabe exactamente qué impresión quiere dar». No dijo nada más. Aurelio nunca decía más de lo necesario, pero yo lo recordé. Lo recordé muchos años después, de pie en la calle Pajés, mirando una puerta cerrada. Se casaron 2 años más tarde.
Elena vendió su apartamento de la calle Recogidas y se mudó a la casa de Tomás en el Albaicín, la casa de la calle Pajés número 34, que era hermosa de una manera que desde el principio me pareció demasiado ordenada. Techos altos, azulejos tradicionales en la cocina, una biblioteca que ocupaba toda una pared del salón, ordenada por materias y por tamaños. Tomás tenía una manera de colocar las cosas que hacía que cualquier objeto fuera de su sitio pareciera una transgresión. Y Elena, que había pasado años en un taller donde el orden era funcional y no decorativo, fue ajustando poco a poco sus cosas al orden de aquella casa. Fue ajustando también otras cosas. Aunque yo no lo vi entonces. Sofía nació del matrimonio anterior de Elena, con un hombre que duró poco en su vida y que se marchó a Barcelona cuando Sofía tenía 4 años. Elena la había criado sola durante años, con mi ayuda y con la de Aurelio cuando todavía vivía, y Sofía era una joven adulta de carácter independiente y emocionalmente reservada, que trabajaba como diseñadora editorial freelancer desde su apartamento en El Realejo y que tenía con su madre una relación afectuosa pero de distancia prudente. Sofía había aprendido también ella a no preocupar a nadie. Las dos, madre e hija, eran especialistas en eso. Cuando Sofía me llamó el jueves por la noche, la víspera de aquel viernes de enero, me dijo que Elena le había pedido que pasara unos días conmigo, que necesitaba respirar un poco lejos de la casa. Aquella frase no me gustó. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Le pregunté si Elena estaba bien. Sofía hizo una pausa que duró demasiado y luego dijo: «Está cansada, abuela. ¿Ya sabes cómo es ella?» «Sí, sé cómo es ella. Por eso me quedé despierta toda la noche. Al día siguiente llegué a la calle Pajés a las 9 de la mañana. Sofía bajó sola con la pasta verde. Y el resto ya lo saben». Arranqué el coche despacio, con el freno de mano todavía puesto un segundo más de lo necesario, y en ese segundo decidí 2 cosas. Primera, no iba a llevar a Sofía directamente a mi casa. Segunda, iba a volver a esa puerta cerrada y iba a entrar. El Albaicín, a esa hora de la mañana de enero, es uno de los lugares más silenciosos del mundo occidental. Las calles empedradas todavía guardan el frío de la noche. Los gatos se mueven entre las macetas de los callejones. El olor a pan caliente sube desde alguna ventana entreabierta. Cuando subí andando por la cuesta del Chapís para volver a la calle Pajés, dejando a Sofía esperando en el coche con su teléfono y su silencio, sentí el peso de mis 80 años en las rodillas y no me importó. Hay cosas que el cuerpo sabe que tiene que hacer aunque las rodillas protesten. La puerta de la casa de Elena estaba cerrada pero no con llave. La empujé. El recibidor olía a jabón de fregar y a algo más difícil de nombrar. A espacio demasiado controlado. A ausencia de desorden. La cocina estaba perfectamente ordenada, con 2 tazas de café sobre la mesa, intactas, frías. La mesa de trabajo de Elena, donde antes siempre había algún libro en proceso, algún papel con notas, algún pincel limpiándose sobre un trapo viejo, estaba completamente despejada. Los libros de la estantería del pasillo estaban ordenados por colores. Había algo en ese orden que no era paz, era otra cosa. Encontré a Elena en el dormitorio, sentada en una poltrona junto a la ventana, con la vista fija en un punto de la pared que no tenía nada especial. Estaba vestida. Tenía una manta sobre las piernas, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Cuando entré levantó los ojos hacia mí con una lentitud que me partió el corazón, porque no era la lentitud del sueño, sino la lentitud de alguien que lleva mucho tiempo gastando muy poca energía en todo. «Mamá», dijo. Solo eso. Me acerqué, le tomé las manos. Las tenía frías. Le pregunté si había desayunado. Negó con la cabeza muy despacio. Le pregunté cuándo había dormido. Se encogió un poco de hombros, como disculpándose. Detrás de mí escuché los pasos de Tomás bajando la escalera. Y antes de que pudiera decir nada, ya estaba en la puerta del dormitorio, con esa expresión suya de hombre que controla los contextos. «Rosario», dijo, con una sonrisa perfectamente calibrada. «No sabía que ibas a venir. Elena está un poco cansada, ha tenido una semana difícil con un encargo complicado.
Sofía se preocupa demasiado, ya sabes cómo es la juventud. Hizo una pausa. ¿Quieres un café? Lo preparo enseguida. Me quedé mirándolo un momento. Miré sus manos, que sostenían una taza suya propia, ya llena, ya caliente. Miré a Elena, que había vuelto los ojos hacia la pared. Miré las 2 tazas frías de la cocina, y dije, con la voz más tranquila que pude encontrar dentro de mí: «No, gracias, Tomás, he venido a ver a mi hija». No dijo nada más, pero tampoco se fue del umbral de inmediato. Hubo un momento en que los dos nos miramos, y en ese momento entendí con la claridad de los 80 años que Aurelio tenía razón 12 años atrás. Aquel era un hombre que sabía exactamente qué impresión quería dar, y que había estado dando esa impresión durante muchos años, dentro de aquella casa, ante una mujer que había aprendido desde niña que el silencio es una forma de respeto. Salí con Elena del dormitorio cuando Tomás subió de nuevo al piso de arriba. La senté en el sofá del salón, le traje un vaso de agua, le puse la mano en la espalda como cuando era pequeña y tenía fiebre. Le dije que no tenía que contarme nada que no quisiera, que yo estaba ahí, que no me iba a ningún sitio. Elena me miró, y por primera vez en aquella mañana fría de enero vi en sus ojos algo que no era ausencia. Era una pregunta que llevaba tiempo esperando que alguien se acercara lo suficiente para que ella se atreviera a hacerla. Pero antes de que me la hiciera, antes de que aquella mañana se abriera hacia todo lo que todavía faltaba por entender, necesito pedirles que se queden conmigo, porque lo que encontré dentro de esa pasta de cuero verde es algo que quiero contarles con cuidado, con el tiempo que merece. ¿Están todavía ahí? Díganme desde dónde escuchan. Pongan en los comentarios su ciudad, su país, la hora que tienen ahora mismo. Yo los leeré todos esta noche. Y si esta historia les está removiendo algo, si reconocen algo en lo que estoy contando, no se vayan todavía. Denle al like, suscríbanse si no lo han hecho, y sigan conmigo, porque esto apenas empieza. Volví al coche a buscar a Sofía. Ella bajó la ventanilla cuando me vio llegar, y me miró con esa expresión de quien ha estado esperando recibir una noticia que ya sabe que es mala. Le dije que íbamos a quedarnos un rato más, que su madre estaba despierta y que quería verla. Sofía asintió. Cogió la pasta verde del asiento del copiloto y la sostuvo contra el pecho otra vez, como si no supiera qué hacer con ella, pero tampoco pudiera soltarla. Subimos juntas por las escaleras de piedra de la calle Pajés. El olor a humedad de las paredes antiguas, el sonido de nuestros pasos en el empedrado, la luz gris y fría de enero filtrándose por encima de los tejados. Sofía caminaba a mi lado sin hablar y yo pensé, no por primera vez, que aquella joven adulta había aprendido demasiado pronto a no ocupar más espacio del necesario. Igual que su madre. Igual que las mujeres de mi familia, que aprendieron que reducirse es una forma de cuidar a los demás. Elena estaba donde la había dejado, en el sofá del salón, con el vaso de agua en las manos. Cuando vio entrar a Sofía, algo cambió en su cara. Algo muy pequeño y muy grande al mismo tiempo. Un temblor en los labios que no llegó a ser sonrisa ni llanto, pero que estaba en el lugar exacto entre las dos cosas. Sofía se sentó a su lado sin decir nada y le puso una mano en el brazo. Elena miró esa mano. La cubrió con la suya. Tomás no volvió a bajar. Me quedé de pie cerca de la ventana del salón, mirando hacia la calle empedrada. Afuera, 2 palomas caminaban sobre el alféizar de la casa de enfrente. El frío seguía bajando de la sierra, y yo tuve, por primera vez en aquella mañana larga, la sensación de que había algo que debía haber visto mucho antes. Algo que había estado delante de mí durante meses, quizás durante años, y que yo había interpretado como temperamento, como carácter, como la seriedad que Elena siempre había tenido desde niña. Recordé el verano anterior, cuando Elena canceló el almuerzo que teníamos cada primer domingo del mes en el restaurante El Realejo. Me dijo que estaba agotada con un encargo urgente. Acepté la excusa sin hacer más preguntas. Recordé el otoño, cuando la llamé para su cumpleaños y tardó 2 días en devolverme la llamada. Me dijo que el teléfono se le había quedado sin batería. La creí.
Recordé la última vez que la vi, en noviembre, cuando vino sola a tomar café a mi apartamento de la Carrera del Darro, y se quedó sentada en el sillón de Aurelio, mirando por la ventana más tiempo de lo habitual. Le pregunté si todo iba bien. Me dijo que sí, que solo estaba un poco lenta. Un poco lenta. Esa frase que yo había recibido como una respuesta razonable era en realidad, lo entendí aquella mañana de enero, una forma de decir algo muy distinto sin atreverse a decirlo del todo. ¿Cuántas veces, a lo largo de 12 años, había recibido frases parecidas de Elena sin preguntarle qué había debajo? ¿Cuántas veces había aceptado el silencio como parte de su carácter sin pensar que el silencio también puede ser una costumbre aprendida bajo presión? Una madre no debería necesitar que su hija le entregue una pasta de cuero verde a través de su nieta adulta para entender que algo va mal. Y sin embargo, Sofía fue la primera en hablar. Miró la pasta verde que había dejado sobre la mesa baja del salón y dijo, con esa voz suya tranquila que escondía todo lo que sentía: «Abuela, antes de que la abras, quiero que sepas que mamá me pidió que te la diera a ti, no a mí, no a nadie más, solo a ti». Elena no dijo nada. Seguía mirando la mano de Sofía sobre la suya. Cogí la pasta. Era de cuero verde oscuro, suave por el uso, con una pequeña mancha de barniz antiguo en una esquina que Elena había intentado limpiar sin conseguirlo del todo. Tenía el cierre gastado de tanto abrirse y cerrarse. Olía a papel viejo y a ese barniz vegetal que Elena usaba en sus restauraciones, un olor que durante años había asociado con su taller, con su trabajo, con la versión más entera de quien era mi hija, el olor de alguien que sabe lo que hace y lo hace con las manos y con el tiempo necesario. La abrí despacio. No porque quisiera ser dramática, sino porque sabía que lo que había dentro no era una emergencia que resolver, sino una historia que entender. Y las historias que importan merecen ese segundo extra de atención antes de abrirse. Lo que encontré dentro no era lo que esperaba encontrar, y sin embargo era exactamente lo que tenía que ser. Pero eso tendrán que esperarlo un poco más, porque antes quiero contarles quién era Elena antes de que todo esto pasara. ¿Quién era de verdad? No la Elena que Tomás presentaba en las cenas de departamento, no la Elena que respondía correos con puntualidad y tenía la casa impecable y decía siempre que todo estaba bien, sino la Elena que yo conocía, la que olía a cola de carpintero cuando llegaba a visitarme, la que sabía el nombre de cada libro que pasaba por sus manos, la que me llamaba los domingos por la tarde para contarme algún detalle absurdo de algún documento del siglo XVIII que había encontrado entre las páginas de un libro antiguo. Esa Elena, la que había ido desapareciendo tan despacio, tan educadamente, que yo había confundido la desaparición con madurez. Hace falta mucho tiempo para aprender a desaparecer así. Y hace falta, también, que nadie se dé cuenta mientras ocurre. Yo no me di cuenta. Y eso es lo que más me cuesta cargar todavía. La primera vez que entendí que algo había cambiado en Elena no fue aquella mañana de enero. Fue mucho antes. Fue en una tarde de primavera de hacía 3 años, cuando fui a su taller de la calle Molinos a devolverle un libro que me había prestado, y encontré la puerta cerrada con llave a las 5 de la tarde, en plena hora de trabajo. Llamé. Nadie contestó. Le envié un mensaje. Me respondió 2 horas después diciendo que había salido a hacer un encargo y que se le había olvidado avisarme. Le creí. El taller siguió funcionando unos meses más. Luego empezó a cerrar más a menudo. Luego cerró del todo. Elena me dijo que había decidido trabajar desde casa, que era más práctico, que así podía atender mejor los encargos sin los gastos del alquiler. Lo explicó con una lógica perfecta, con argumentos ordenados, con esa manera suya de presentar las cosas que hacía que cualquier pregunta pareciera innecesaria. Yo lo acepté. Lo acepté porque Elena siempre había sabido lo que hacía, porque era una mujer adulta de 50 y pocos años, con experiencia profesional y criterio propio. Porque yo no quería ser la suegra entrometida, la madre que no suelta.
porque confundí el respeto a su autonomía con la negligencia de no preguntar lo suficiente. Lo que no supe ver entonces, y que entendería mucho más tarde, es que Elena no había decidido trabajar desde casa. Elena había cedido. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde fuera puedan parecer iguales. Pero voy demasiado deprisa. Déjenme volver a aquella mañana de enero, a la pasta verde, a lo que había dentro. Entre los papeles encontré primero una serie de tarjetas de librerías de Granada, la librería Picasso en la calle Obispo Hurtado, la librería Urbana en el Paseo de los Tristes, y la más antigua, la más conocida entre los que amamos los libros en esta ciudad, la librería Atienza, de Nuria Atienza, en la Cuesta de Gómez, número 7. Tarjetas que alguien, Elena, había guardado con cuidado en el bolsillo interior de la pasta, junto con unas notas escritas a mano sobre clientes habituales, nombres, fechas, tipos de encargo, una lista de restauraciones pendientes, y al lado de algunos nombres, escrito con letra pequeña y apretada, una sola palabra que me heló: cancelado, 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 cancelado. Conté los nombres. 7 encargos cancelados en un período de 2 años. 7 clientes que habían dejado de trabajar con Elena. Debajo de la lista, en un papel diferente, más fino, como de libreta, había una frase escrita con una caligrafía que reconocí porque Elena la había tenido siempre. No los cancelé yo, no los cancelé yo. Repetida 2 veces, como si necesitara convencerse a sí misma de que valía la pena escribirlo. Levanté los ojos hacia Elena. Seguía en el sofá, con Sofía a su lado, mirando la pasta en mis manos con una expresión que no era vergüenza, sino algo más complejo. Algo entre el alivio de que alguien estuviera leyendo aquello y el miedo a lo que significaba que alguien lo leyera. Continué. Había una fotografía, una foto impresa en papel normal, no en papel fotográfico, como si alguien la hubiera sacado de internet o la hubiera imprimido a toda prisa. Era una fotografía de Elena en su taller de la calle Molinos. Estaba de espaldas a la cámara, inclinada sobre una mesa de trabajo, con las manos sobre lo que parecía ser un libro grande y antiguo. La luz entraba por la ventana lateral y le daba un perfil de concentración absoluta. Era una foto antigua, de hacía quizás 6 o 7 años. Elena tenía el pelo recogido con un clip de madera que yo le había regalado. Llevaba un delantal de trabajo y tenía algo en los hombros, en la postura, que solo puede describirse como certeza. La certeza de alguien que está exactamente donde debe estar. Me acordé de la primera vez que la vi trabajar en ese taller. Me había invitado a verlo recién alquilado, antes incluso de que llegara el mobiliario completo, y ella me había mostrado cada rincón con una emoción que no le había visto desde que era niña, y Aurelio la llevó por primera vez a la biblioteca provincial. «Aquí voy a poner la mesa grande», me dijo, «y aquí la estantería para los materiales. Y esta ventana, mamá. Esta ventana tiene la luz perfecta para trabajar por las mañanas». Tenía 42 años y hablaba de esa ventana como si le hubieran dado algo que llevaba toda la vida esperando. Ese taller ya no existía, y aquella foto era lo único que quedaba de aquella versión de Elena. Detrás de la fotografía había un presupuesto formal, con membrete de Elena y con todos los datos correctos, dirigido a una fundación privada de Sevilla que restauraba archivos históricos. Era un presupuesto importante, de esos que representan meses de trabajo y una proyección profesional seria. Estaba firmado por Elena, y en el margen superior, escrito a bolígrafo azul con una letra que no era la de Elena, había una sola palabra: rechazado. No había ninguna explicación, solo esa palabra. Le pregunté sin alzar la voz, sin apartar los ojos del papel: «Elena, ¿quién rechazó este presupuesto?» Hubo un silencio largo. Sofía apretó suavemente el brazo de su madre. Elena respondió, con una voz que sonaba a algo que ha estado guardado demasiado tiempo en un espacio demasiado pequeño. Tomás dijo que los términos no eran convenientes, que él entendía mejor esas negociaciones, que yo me perdía en los detalles técnicos
y no veía el conjunto. Hizo una pausa. Les escribió él. Les dijo que habían decidido no aceptar el encargo, sin decirme nada hasta después. No dije nada durante un momento. Escuché el sonido del agua en la calle, el río Darro correr a pocas manzanas de allí, los gorriones en la ventana. Me quedé con ese papel en las manos, sintiendo el peso exacto de lo que significaba. No era un incidente aislado. Lo entendí antes de que Elena terminara de contarme. Era un patrón. Un patrón hecho de pequeñas decisiones tomadas por otro, de explicaciones razonables dadas después, de obediencias que habían parecido razonables en el momento y solo se veían como lo que eran cuando se sumaban todas juntas. Begoña Castro, mi vecina de 73 años, antigua funcionaria de la Biblioteca Municipal del Realejo, suele decir que los libros que más necesitan restauración son los que no parecen deteriorados desde fuera. Los que tienen la encuadernación intacta y las tapas limpias, pero llevan adentro páginas que se deshacen al tocarlas. Elena tenía, desde fuera, la apariencia de una vida ordenada, casa limpia, ropa arreglada, respuestas puntuales, una manera de presentarse al mundo que no levantaba alarmas. Y sin embargo, permítanme un momento, porque lo que voy a contarles ahora necesita que estén bien presentes. ¿Siguen ahí? Díganme en los comentarios si reconocen algo de lo que estoy describiendo. No tiene que ser exactamente lo mismo. Puede ser una persona que conocen. Puede ser una situación que han visto de cerca. Puede ser algo que ustedes mismos han vivido y que al escuchar esto empiezan a entender de otra manera. Escríbanlo. Pongan su ciudad, la hora que tienen, y cuéntenme si esta historia les está tocando algo adentro. Denle al like si sienten que merece seguir siendo contada. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, y quédense conmigo, porque lo que encontré al final de esa pasta verde es lo que más importa de todo. Volví a los papeles. Había anotaciones sobre clientes que habían pasado a tratar directamente con Tomás. Nombres que yo reconocía de conversaciones pasadas con Elena, clientes habituales que habían estado con ella durante años y que de repente, según esas notas, ya no le escribían a ella sino a un correo que Tomás había creado para gestionar la parte administrativa. Elena había escrito al lado de esos nombres, en voz baja sobre el papel: «Ya no me escriben a mí». 4 palabras. «Ya no me escriben a mí». El proceso había sido tan gradual, tan acompañado de explicaciones lógicas, que Elena misma no había podido señalar el momento exacto en que dejó de ser la protagonista de su propio trabajo. Había cedido la gestión económica porque Tomás decía entender mejor los números. Había cedido el contacto con clientes porque Tomás decía tener mejor disposición para las negociaciones. Había cedido la toma de decisiones sobre qué encargos aceptar porque Tomás decía tener una visión más objetiva. Cada sesión había tenido su justificación. Cada justificación había sonado razonable en el momento en que la dio. Y sumadas todas juntas, formaban algo que tenía un nombre, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta dentro de aquella casa de la calle Pajés. Martín Egea, el médico jubilado que conocí hace 30 años a través de Aurelio y que sigue siendo uno de los hombres más sensatos que conozco, me dijo una vez, hablando de algo completamente distinto, que la diferencia entre el cuidado y el control es a veces tan pequeña que quien está dentro no puede verla. Que el control que se disfraza de cuidado es el más difícil de nombrar porque parece agradecido, parece generoso, parece amor. Y que quien vive dentro de esa confusión durante suficiente tiempo puede llegar a creer que sus propias dudas son ingratitud. Elena no era ingrata. Elena era una mujer de 56 años que había pasado años cediendo pequeñas porciones de sí misma, convencida de que estaba siendo razonable, madura, flexible, sin que nadie le explicara que la suma de todas esas porciones cedidas puede dejar a una persona sin superficie propia donde pararse. Llegué al fondo de la pasta. Había una hoja suelta, arrancada de un libro, con ese borde irregular y ligeramente deshilachado que tienen las páginas cuando se sacan con cuidado para no dañar las demás. Era una página de texto que no reconocí,
de alguna obra en prosa del siglo pasado, impresa en tipografía antigua con los márgenes amplios. Y en el margen izquierdo, escrita con el bolígrafo azul de siempre, con la letra apretada que Elena usaba cuando pensaba en voz alta sobre el papel, había una frase que leyó como si la hubiera estado esperando toda mi vida sin saberlo. Si mamá pregunta, dile que no estoy dormida, estoy esperando que alguien me nombre otra vez. Me quedé con esa hoja en las manos durante un tiempo que no supe medir. Sofía, a mi lado, ya no intentaba contenerse. Elena miraba la hoja desde el sofá con esa expresión de quien finalmente ve dicho en palabras de otro lo que no supo decir con las suyas propias. Dormida. Esa palabra. Sofía me había dicho que su madre llevaba 2 días sin despertar de verdad, y yo había pasado la noche imaginando escenas que no existían, situaciones físicas graves, emergencias visibles. Pero la realidad era diferente. Elena no estaba enferma de una manera que pudiera verse desde fuera. Elena estaba en el lugar al que llega una persona cuando ha pasado demasiado tiempo obedeciendo al silencio para no desorganizar la vida de los demás. Cuando ha aprendido también a reducirse, que ya no recuerda cuánto espacio ocupaba antes. Cuando el cansancio no es de un día ni de una semana, sino de años, de pequeñas obediencias acumuladas, sin que nadie le dijera que tenía derecho a no obedecer. No era sueño, era espera. Una espera larga y silenciosa a que alguien la mirara y la nombrara de nuevo. Con su nombre completo, Elena Rivas Medina, restauradora, experta. La mujer que sabía el nombre de cada libro que pasaba por sus manos, la que tenía lista de espera de 8 meses, la que hablaba de una ventana con luz perfecta para trabajar por las mañanas. Subí los ojos de la hoja hacia Elena. Le dije, con la voz más tranquila que pude encontrar, porque sabía que las palabras equivocadas en ese momento podían hacer daño sin quererlo. Hija, vine a buscarte. Nada más que eso. No vine a juzgar nada ni a entender todo de golpe. Vine a sentarme aquí contigo. Elena no dijo nada, pero sus ojos, por primera vez desde que la había encontrado en aquella poltrona mirando la pared, tenían algo que no era ausencia, era presencia. Era ella, mirándome a mí, desde muy adentro de sí misma. Sofía salió en silencio a la cocina. Escuché el sonido del agua, los pasos sobre las baldosas frías, la tetera llenándose. Esos ruidos pequeños de la vida normal que siguen ocurriendo aunque el mundo haya cambiado de forma alrededor de ellos. Me quedé a su lado en el sofá. Le pregunté con cuidado, ¿cuánto tiempo llevas así? Tardó en responder. Miró hacia la ventana donde la luz de enero entraba oblicua y fría. Luego dijo algo que no esperaba escuchar. No sé cuándo empezó, mamá. Eso es lo peor. No hay un momento que pueda señalar y decir aquí fue. Solo sé que llegó un momento en que ya no sabía cómo sonar igual que antes. No sonar igual que antes. Esa frase se me quedó dentro como se quedan las frases que son verdaderas. Como los buenos títulos de los libros que Elena restauraba, esos que al leerlos uno siente que siempre supo que existían, pero nunca los había encontrado antes. No sonar igual que antes. ¿Cuántas personas habrá en este mundo que podrían decir eso mismo sin encontrar las palabras para explicar exactamente qué significa? Le tomé la mano, la sostuve. No dije nada más por un momento, porque hay momentos en que la presencia es la única respuesta correcta, y una madre de 80 años aprende eso si ha vivido lo suficiente y ha prestado atención. Tomás no volvió a bajar en toda la mañana. Sofía entró con 3 tazas de té. Las puso en la mesa baja con ese cuidado suyo, de joven adulta que ha aprendido a no hacer ruido cuando los adultos necesitan espacio. Se sentó en el sillón de enfrente, con las manos en el regazo, y esperó. Aquella imagen de las 3, la abuela, la hija y la nieta adulta, sentadas en aquella sala ordenada en exceso, con el té caliente y el frío de enero afuera, y la pasta verde abierta sobre la mesa, es una de esas imágenes que uno guarda en el cuerpo y no en la memoria, que uno lleva como se llevan ciertas mañanas de la infancia, sin saber exactamente por qué, pero sin poder soltarlas. Elena empezó a hablar, despacio,
con pausas largas, con esa manera suya de buscar las palabras exactas que venía de años de trabajar con textos que había que leer muy de cerca para entender. Habló de los primeros años de matrimonio, que habían sido buenos, de cómo Tomás la había admirado entonces, cómo había valorado su trabajo, cómo había sido un compañero atento y cuidadoso. Habló del momento en que eso empezó a cambiar, que no fue un momento sino una serie de momentos tan pequeños que cada uno por separado podía explicarse sin alarma. El día en que Tomás sugirió que quizás le convenía revisar sus precios porque estaba cobrando menos de lo que merecía, y tomó el control de la facturación para ayudarla. El día en que le dijo que uno de sus clientes lo había llamado directamente porque ella no contestaba los correos con suficiente rapidez, aunque ella no recordaba haber tardado, y a partir de entonces, Tomás empezó a responder algunos correos para no perder clientes. El día en que le dijo que el taller de la calle Molinos les costaba más de lo que producía y que era más sensato trabajar desde casa, con un argumento tan bien construido que Elena no encontró cómo responderle, aunque algo en ella supo desde el principio que aquel argumento no era sobre dinero. Cada paso había tenido su explicación. Cada explicación había sido razonable, y el resultado de todas ellas era que Elena, a los 56 años, se encontraba trabajando desde un cuarto de la casa de otro, respondiendo a los clientes que Tomás le autorizaba atender, cobrando a través de una cuenta a la que Tomás tenía acceso compartido, sin taller propio, sin agenda propia, sin la certeza de que su próximo encargo sería suyo de verdad. No sonar igual que antes. Escuché todo sin interrumpir. Tenía la hoja arrancada del libro en la mano todavía. La frase en el margen. Estoy esperando que alguien me nombre otra vez. Y pensé en todas las veces que había hablado con Elena por teléfono en los últimos 2 años. En todas las respuestas breves. En los almuerzos cancelados. En los cumpleaños respondidos tarde. En las frases cortas que habían sustituido a las conversaciones largas. Y entendí que no era que Elena no hubiera querido contarme. Era que llevar mucho tiempo dentro de una dinámica de ese tipo hace que una persona pierda incluso la certeza de que tiene algo que contar. Que no se sabe si uno tiene derecho a sentirse así o si está siendo, como Tomás le habría dicho con toda la calma del mundo, demasiado sensible. Ahí está. Esa es la parte que más duele de todo lo que les he contado esta mañana. No la dureza visible, que no la hubo, sino la suavidad sistemática. La manera en que algo puede construirse tan poco a poco, con tan buenas explicaciones, que quien lo vive no puede señalarlo sin sentir que está exagerando, sin sentir que quizás es ella la que tiene el problema. Y esa duda sobre una misma, esa pregunta que vuelve una y otra vez, es en sí misma parte del daño. Quiero hacer una pausa aquí, porque lo que acaban de escuchar es algo que ocurre más de lo que creemos. No siempre con los mismos detalles, no siempre en las mismas circunstancias. Pero el patrón, ese proceso de ir cediendo pequeñas partes de uno mismo hasta que ya no queda superficie donde pararse, ese patrón tiene un nombre, y tiene señales, y tiene remedios. Y lo más importante que puedo decirles es lo que Elena me dijo esa mañana de enero, que le había enseñado más que cualquier libro que hubiera restaurado. Que el primer paso no es irse, no es gritar, no es confrontar. El primer paso es nombrarlo, darle palabras, decirlo en voz alta aunque sea a solas, aunque sea sobre el papel, aunque sea en el margen de una página arrancada de un libro antiguo. ¿Están todavía ahí? Sé que algunos de ustedes están escuchando esto en la madrugada, solos, y que algo de lo que cuento les está tocando una cuerda que creían haber olvidado. Escríbanme en los comentarios su ciudad, su hora, y si reconocen algo en esta historia, no tienen que contarme más de lo que quieran. Solo díganme que están ahí, que están escuchando. Denle al like a esta historia si sienten que merece ser contada. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día. Y compartan este video con alguien que puedan necesitar escucharlo, porque estas historias a veces llegan a los oídos correctos en el momento exacto en que hacen falta. Porque lo que viene ahora, lo que encontré en la librería Atienza de la Cuesta de Gómez,
Lo que Nuria Atienza me guardó sin saber del todo qué era, es la parte de esta historia que termina de cambiarlo todo, y todavía no se la he contado. La tarde de aquel viernes de enero salí de la casa de la calle Pajés con la pasta verde bajo el brazo. Elena se había quedado en el sofá, con Sofía a su lado, tomando el té. Le había dicho que volvería antes de que oscureciera. Le había dicho que no estaba sola, que había cosas que íbamos a resolver juntas y con calma y con el tiempo que necesitaran. Ella había asentido con una expresión que era difícil de leer, pero que tenía dentro, creo, el principio de algo. El principio de lo que viene cuando alguien lleva mucho tiempo esperando ser visto y finalmente alguien se inclina a mirar. Tomás estaba en el estudio del piso de arriba cuando me fui. No bajó a despedirme. Bajé por las calles empedradas del Albaicín con el frío de la tarde apretando. El sol ya estaba bajo, proyectando sombras largas entre los adoquines mojados. Las palomas volvían a los tejados. Desde algún bar cercano llegaba el olor a aceite caliente y a café. Granada a esa hora de la tarde de enero tiene una luz que es casi una despedida. Esa luz dorada y breve que dura exactamente lo que dura entender que el día ya se terminó. Me dirigí hacia la cuesta de Gomeres. Había algo en aquella tarjeta de la librería Atienza que no podía ignorar. Algo en que Elena la hubiera guardado con cuidado entre todos los demás papeles. Una tarjeta de una librería no es un documento importante, a menos que sea importante por otra razón. La librería Atienza llevaba abierta en la cuesta de Gomeres desde hacía más de 20 años. Nuria Atienza la había heredado de su padre, que la había abierto cuando Nuria era niña, y la había convertido en uno de esos lugares que no se anuncian, pero que los que saben los buscan. Libros de segunda mano, libros antiguos, ediciones descatalogadas. Elena había sido cliente desde antes de conocer a Tomás. Era uno de esos lugares que formaban parte de su mapa personal de Granada, de los lugares que la hacían ser quien era. Empujé la puerta. El olor a papel viejo y a madera y a algo que no sé nombrar, pero que es el olor específico de los sitios donde los libros llevan mucho tiempo, me recibió como siempre. Nuria estaba detrás del mostrador, catalogando un lote de libros de viajes con esa concentración suya de persona que ha estado rodeada de libros toda su vida. Era una mujer de 47 años, con el pelo oscuro y los ojos atentos de quien lee mucho y escucha más. Me reconoció en cuanto levanté los ojos del libro que tenía en las manos. Rosario, dijo, y en cómo dijo mi nombre entendí que me estaba esperando. Nuria cerró el libro que tenía en las manos con esa calma de quien lleva toda la vida tomando decisiones lentas y correctas. Me miró por encima del mostrador con esos ojos atentos que yo había aprendido a leer en pocos segundos. No eran los ojos de alguien que tiene una respuesta preparada, sino los ojos de alguien que lleva un tiempo cargando algo que no le pertenece del todo y necesita entregarlo a quien corresponde. «Llevo semanas esperando que vinieras», dijo. No me preguntó cómo estaba. No dijo que se alegraba de verme. Fue directa, con esa economía de palabras de las personas que trabajan entre libros y han aprendido que las palabras innecesarias pesan igual que las necesarias y que el peso total conviene administrarlo. Me dijo que Elena había venido a la librería un miércoles de mediados de diciembre, sola, sin avisar. Que había estado entre las estanterías durante casi una hora, como hacía antes cuando tenía tiempo libre y venía a buscar algo sin saber exactamente qué buscaba. Que luego se había acercado al mostrador con un libro en las manos. Un libro antiguo de cubierta azul marino, con el lomo restaurado, con el hilo fino y preciso, que era la firma de Elena en todos los libros que pasaban por sus manos. Lo había dejado sobre el mostrador y había dicho, con esa voz tranquila que guardaba todo lo que no decía, «Guárdamelo para mi madre, ella sabrá qué hacer cuando lo reciba». Nuria no le había preguntado nada. Había cogido el libro y lo había guardado debajo del mostrador, en el cajón donde guardaba los encargos especiales y los objetos que los clientes dejaban en custodia. Y había esperado. Semana y media, luego las fiestas de Navidad, luego enero. Y yo no había llegado hasta aquella tarde fría. Pensé en llamarte, dijo. Pero Elena me pidió que esperara, que si pasaban más de 2 semanas después de Reyes sin que vinieras, me pusiera en contacto con ella.
que si venías antes de eso, era porque las cosas habían seguido su camino natural. Hizo una pausa. Viniste antes. Saqué el libro del cajón que Nuria abrió para mí. Era exactamente como lo había descrito, cubierta de tela azul marino, lomo restaurado con hilo color crema, sin título en la cubierta exterior. El tipo de libro de coleccionista que no se identifica desde fuera porque su valor no necesita anunciarse. Lo sostuve en las manos un momento antes de abrirlo. Tenía el peso exacto de las cosas importantes. No demasiado pesado, no demasiado ligero. El peso de algo que alguien decidió guardar con cuidado. Lo abrí por la primera página. Era un libro de correspondencia privada del siglo XIX, de esos que los talleres de restauración reciben de cuando en cuando de coleccionistas que los heredan sin saber bien qué hacer con ellos. Cartas encuadernadas juntas, en papel antiguo y frágil, con la escritura densa y apretada de la época. Elena lo había restaurado con esmero. Se notaba en cada página, en la manera en que el papel respondía sin crujir, en el hilo del lomo que retenía sin apretar. Pero no era el libro lo que importaba. Era la carta que Elena había doblado y colocado entre las primeras páginas, cuidadosamente, como se coloca un marcador en el lugar exacto al que uno necesita volver. Era una carta escrita a mano por Elena, 4 páginas, con la letra apretada y pequeña que usaba cuando pensaba mucho antes de escribir, sin fecha, sin encabezado formal, solo empezaba con una palabra: mamá. Nuria fue a la trastienda sin que yo se lo pidiera. Entendió que necesitaba leer aquello sola, o tan sola como puede estar una persona en una librería pequeña en la Cuesta de Gomeres un viernes de enero con la luz cayendo afuera y el frío entrando por la rendija de la puerta. Empecé a leer. La primera página era una explicación. Elena me contaba lo que ya sabía, pero desde dentro, desde el lugar donde ella lo había vivido, y eso cambiaba todo. Me contaba cómo había empezado. No con un momento grande ni con una decisión visible, con algo mucho más pequeño. Con Tomás diciéndole, la primera semana de convivencia, que quizás era mejor que él manejara las cuentas comunes porque tenía más experiencia en administración, y así ella podía concentrarse en lo que verdaderamente sabía hacer, que era restaurar libros. Elena lo había visto como un gesto generoso, un alivio incluso. A ella nunca le habían gustado los números. Había aceptado con gratitud. Eso fue el principio. Luego, poco a poco, con la misma lógica de los pequeños pasos que no levantan alarma, habían llegado los demás. El control de los correos, la decisión sobre los encargos, la gestión de los clientes, el cierre del taller. Cada uno llegó con una justificación que sonaba a cuidado. Cada uno llegó después de que el anterior ya estaba normalizado. Y Elena, que era una mujer inteligente y capaz y que había construido una reputación profesional durante décadas, había ido cediendo sin entender del todo qué cedía porque cada sesión parecía razonable en el momento en que ocurría. En la segunda página, Elena escribía algo que me costó mucho leer sin detenerme. Me decía que había habido momentos, muchos momentos, en que había intentado hablar con Tomás sobre cómo se sentía, que le había dicho que echaba de menos su taller, que le había dicho que quería recuperar el contacto directo con algunos clientes, que le había dicho que necesitaba más espacio profesional propio, y que Tomás, siempre con esa educación impecable, siempre con una respuesta preparada, le había explicado pacientemente que ella estaba confundiendo libertad con desorden, que su vida era mejor ahora que cuando tenía el taller con todos sus problemas y sus gastos, que él había sacrificado tiempo y energía en gestionar todo aquello para que ella pudiera hacer lo que amaba sin preocupaciones, y que él esperaba que con el tiempo ella lo entendiera. Que él esperaba que con el tiempo ella lo entendiera. Esa frase que colocaba la comprensión de Elena como una meta futura, como algo que todavía no había alcanzado, como si el problema no fuera la situación, sino su incapacidad de verla correctamente. Elena escribía que después de escuchar esa respuesta, suficientes veces había empezado a preguntarse si quizás tenía razón, si quizás era ella la que no veía bien,
Si quizás lo que sentía como pérdida era en realidad un privilegio que no sabía apreciar. Eso es lo que hace ese tipo de conversaciones repetidas durante suficiente tiempo. No convencen a nadie de golpe. Instalan una duda pequeña. Y esa duda pequeña, regada con paciencia y con la misma explicación razonable dicha de maneras ligeramente distintas, crece hasta que la persona que la lleva adentro ya no sabe si confiar en lo que siente o en lo que le dicen que debería sentir. Elena no usaba términos técnicos en su carta. Era una restauradora de libros, no una psicóloga. Pero describía el proceso con una precisión que venía de haberlo vivido desde dentro, y esa precisión era más exacta que cualquier definición clínica que yo hubiera podido leer. Necesito detenerme aquí un momento, porque lo que acabo de leerles es algo que quiero que se lleven consigo. Ese proceso, el de la duda sobre una misma instalada por las palabras de otro, es algo que ocurre con una frecuencia que no vemos porque ocurre en silencio, en la intimidad de las casas, en las conversaciones que nadie más escucha. No necesita gritos, no necesita violencia visible, necesita solo repetición y tiempo, y a una persona que haya aprendido a reducirse para no causar conflicto. ¿Siguen ahí conmigo? Díganme en los comentarios desde qué ciudad escuchan esto, qué hora tienen donde están, y si lo que cuento les resuena de alguna manera. Si conocen a alguien que podría necesitar escuchar esta historia, compartan el video. No hace falta que expliquen por qué. A veces un video que llega a tiempo dice más de lo que una persona podría decir con sus propias palabras. Denle al like si sienten que esta historia merece seguir siendo contada. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y quédense, porque todavía me falta contarles lo que hice con esa carta y lo que pasó después. La tercera página era la más difícil de leer. Elena me contaba aquellos 2 días de enero. Me contaba que no había sido una decisión de quedarse en la cama ni un episodio médico visible. Era que había llegado un momento, un lunes por la mañana de aquel enero, en que se había levantado para ir a trabajar y se había dado cuenta de que no sabía a qué se levantaba. Que el encargo que tenía sobre la mesa era un encargo que Tomás había aceptado en su nombre sin consultarle, que el correo que debía responder era un correo cuya respuesta Tomás ya había esbozado y le había pedido que firmara, que el día que tenía delante era un día diseñado por otro para que ella lo habitara sin necesitar decidir nada, y que la sensación de ese momento, de pie en la cocina fría de la calle Pajés, con el café que Tomás había preparado ya en la taza, porque él siempre se levantaba antes, había sido la de una persona que intenta recordar cómo suena su propia voz y no puede. No sonar igual que antes. Aquello no era pereza, no era enfermedad. Era el agotamiento específico de quien lleva años sosteniendo una identidad que se ha ido vaciando por debajo, como esos libros que Elena restauraba, los que tienen la encuadernación intacta y las tapas limpias, pero llevan adentro páginas que se deshacen al tocarlas. La 4ª página era para mí. Me pedía, con esa economía de palabras que tenía cuando le importaba mucho lo que decía, que no reaccionara con prisa, que no fuera a la calle Pajés a buscar una confrontación, que no intentara resolver en un día lo que había tardado años en construirse, que si algo debía hacerse con cuidado, con paciencia, con apoyo adecuado, sin exponerla a situaciones que la dejaran más vulnerable de lo que ya estaba. Me pedía que confiara en ella, que la ayudara a recordar quién era antes de que nadie le dijera quién debía ser. Y al final, en el último párrafo, con la letra un poco más suelta, como cuando alguien ha terminado de decir lo difícil y puede soltar un poco el control. Mamá, no vine a pedirte que me salves. Vine a pedirte que te sientes a mi lado hasta que yo recuerde cómo hacerlo sola. Cerré el libro. Nuria apareció en la puerta de la trastienda con 2 tazas de café, como si hubiera calculado exactamente cuánto tiempo hacía falta para leer 4 páginas escritas con esa letra. Me trajo una sin preguntar si quería. Me la puse en las manos y sentí el calor a través de los dedos, y pensé en Aurelio, que siempre me traía el café de la misma manera, sin preguntar, porque después de tantos años ya sabía cuándo hacía falta. Me quedé con la taza en las manos
y le conté a Nuria lo que había pasado aquella mañana, lo que había encontrado en la pasta verde, lo que Elena me había dicho en el sofá del salón. Nuria escuchó sin interrumpirme, como escuchan las personas que han pasado muchos años detrás de un mostrador, recibiendo historias de desconocidos que entran buscando un libro y acaban contando lo que de verdad necesitan. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un momento y luego dijo algo que me quedó dentro. Elena me dijo, el día que trajo el libro, que lo que más le costaba no era lo que perdió, sino que tardó tanto en darse cuenta de que lo estaba perdiendo, y que eso la hacía dudar de si podía confiar en sus propias percepciones. Eso me lo llevé conmigo al salir de la librería. Esa frase. La incertidumbre sobre las propias percepciones. La duda de si uno ve bien o si uno exagera. Es una de las consecuencias más silenciosas y más dañinas de vivir durante tiempo suficiente en una dinámica como la que Elena me había descrito. No es un daño que se vea desde fuera. Es un daño que ocurre en el interior, en el lugar donde una persona toma sus decisiones y valora sus propias experiencias. Y es, precisamente por eso, uno de los más difíciles de recuperar. Salí a la cuesta de Gomeres con el libro azul marino bajo el brazo y la carta de Elena doblada en el bolsillo del abrigo. Afuera, el frío había aumentado. Las farolas de la cuesta ya estaban encendidas, aunque todavía había luz en el cielo. Un grupo de turistas subía despacio hacia la Alhambra, con mochilas grandes, y esa expresión de asombro contenido que tiene la gente que ve Granada por primera vez, y todavía no sabe que esta ciudad es del tipo que no suelta fácil. Caminé despacio. Necesitaba pensar. Necesitaba el frío y las piedras y el sonido de mis propios pasos para ordenar lo que tenía dentro. Lo primero que tenía claro era lo que Elena me había pedido. Nada brusco, nada precipitado. Apoyo sin espectáculo, sin confrontación que la dejara expuesta, sin pasos que ella no hubiera elegido. Eso era lo correcto, y yo lo sabía. No porque fuera lo más fácil para mí, que habría preferido en ese momento hacer 25 cosas a la vez, sino porque era lo más correcto para ella. Las decisiones que se toman por otra persona sin consultarla, aunque vengan del mejor lugar del mundo, pueden parecerse demasiado a lo que esa persona ya estaba viviendo, y Elena ya había tenido suficiente de que otros decidieran por ella. Lo segundo que tenía claro era que no podía hacer esto sola. No porque me faltaran fuerzas, que a los 80 años el cuerpo ya no acompaña siempre al espíritu, sino porque la situación merecía más que una abuela con una pasta verde y una carta doblada. Merecía acompañamiento real, personas que supieran lo que hacían. Pensé en Martín Egea. Martín llevaba 30 años siendo médico de familia en un consultorio del Saidín antes de jubilarse hacía 4. Y era la persona más cuerda que yo conocía después de Aurelio. No era solo su formación médica lo que lo hacía valioso en ese momento. Era su manera de escuchar sin apresurarse a resolver, su capacidad de ver una situación completa sin quedarse con una sola parte de ella. Lo llamé esa misma tarde desde mi apartamento de la Carrera del Darro. Vino el sábado por la mañana. Le expliqué todo con la carta delante, con la pasta verde abierta sobre la mesa del comedor, con el café de olla que siempre ponía cuando teníamos conversaciones importantes. Martín escuchó con esa atención suya que hacía que uno se sintiera comprendido antes incluso de terminar de hablar. Cuando acabé, se quedó en silencio un momento, como hacía siempre antes de decir algo que valía la pena decir. «Lo que describes», dijo finalmente, «tiene un patrón que los que trabajamos en salud y bienestar reconocemos bien. No es necesario que le pongamos un nombre delante de Elena para ayudarla, pero sí es necesario que sepamos lo que estamos viendo para no cometer errores que la dañen más». Hizo una pausa. «Lo más importante en este momento es que Elena se sienta segura, que tenga espacio para tomar sus propias decisiones, y que el proceso que viene, sea cual sea, esté hecho a su medida y a su ritmo». Le pregunté qué debería hacer. Me dijo que lo primero era garantizar que Elena tuviera opciones concretas, que si quería salir de aquella casa, aunque fuera por unos días, tuviera dónde ir y supiera que podía ir, que si quería orientación profesional, hubiera alguien de confianza que la guiara.
que si había cuestiones económicas o documentales que resolver, que las había, tuviera apoyo para resolverlas sin sentirse abrumada. No hace falta un plan de batalla, dijo Martín. Hace falta una red. Las redes son lo que sostiene cuando uno no puede sostenerse solo. Begoña Castro apareció esa tarde por mi apartamento sin que nadie la llamara. Tenía esa costumbre de aparecer cuando hacía falta, como los buenos vecinos, como las personas que llevan suficientes años leyendo a quienes conocen para saber cuándo el ruido de los pasos en el pasillo no es el ruido de siempre. Llamó a la puerta y cuando abrí me miró y dijo: «Cuéntame». Begoña había trabajado 30 años en una biblioteca municipal. Había visto entrar y salir a miles de personas con sus historias a cuestas. Tenía una manera de recibir información difícil que no era indiferencia, sino capacidad. Una persona que ha pasado décadas rodeada de libros sobre todo lo que los seres humanos han vivido y escrito, desarrolla una perspectiva sobre la condición humana que es difícil de adquirir de otra manera. Escuchó todo. Luego dijo: «Elena necesita que le devuelvan sus cosas, no sus cosas materiales, aunque también sus cosas internas, sus decisiones, su nombre en sus propios encargos, su voz en sus propias conversaciones. Eso no se devuelve en un día, pero se empieza en un momento concreto, y ese momento puede ser este». Volví a la calle Pajés el domingo. Esta vez fui con Martín, que esperó en el coche mientras yo subía. No quería que Elena se sintiera invadida, ni que la presencia de alguien nuevo le quitara el control de la situación antes de que ella hubiera elegido tenerlo. Subí sola, con el libro azul marino y con la carta, que Elena no sabía que yo había leído, porque Nuria me la había entregado en custodia de parte de Elena, y era Elena quien debía decidir qué hacer con ella. Tomás me abrió la puerta. Estaba impecable como siempre, con una camisa planchada y ese porte suyo de hombre que ocupa el espacio con precisión calculada. Sonrió. Me dijo que me alegraba de verme. Me preguntó si quería café. Le dije que había venido a ver a Elena. Me dijo que Elena estaba mejor, que había descansado, que el fin de semana había sido tranquilo. Le dije que necesitaba hablar con mi hija a solas. Hubo un momento pequeño, pero perceptible, en el que su expresión, que era perfecta, tuvo una ligera vacilación. No era enojo, era algo más difícil de nombrar. Era el gesto de alguien que está acostumbrado a estar presente en todas las conversaciones importantes de su casa y que no encuentra la manera de oponerse a esta sin revelar por qué le importa tanto estar presente. Se apartó, subió al estudio. Encontré a Elena en la cocina, con las manos en una taza de té. Tenía mejor color que el viernes. Se había peinado. Tenía los ojos más presentes. Me senté frente a ella sin saludarla con la efusividad que el momento quizás esperaba, porque algo me dijo que Elena en ese momento necesitaba normalidad más que emoción, que había tenido suficientes emociones que la desbordaban y que lo que más la podía ayudar en ese momento era la presencia tranquila de su madre sentada frente a ella, como si aquello fuera un domingo normal y no el segundo acto de algo que había tardado años en llegar a este punto. Le puse el libro azul marino sobre la mesa. Elena lo miró. Lo reconoció de inmediato, claro que sí. Levantó los ojos hacia mí y en ellos había una pregunta y también, creo, el principio de un alivio. Le dije: «No vine a despertarte a la fuerza, hija. Vine a sentarme a tu lado hasta que recuerdes que tu voz todavía es tuya». No era una frase que hubiera preparado. Era la única frase que tenía en ese momento. Era la frase que era verdad. Elena miró el libro. Luego me miró a mí. Y luego, por primera vez en todo el fin de semana, sin hacer nada dramático, sin derrumbe visible, sin señal exterior de lo que estaba pasando por dentro más que un pequeño y largo exhalación, empezó a llorar, despacio, con contención, como quien lleva mucho tiempo guardando algo y por fin encuentra un lugar donde dejarlo sin miedo de que nadie lo use en su contra. No le dije nada más. Me levanté, fui a sentarme a su lado, le puse una mano en la espalda. El sol de enero entraba por la ventana de la cocina y en ese momento,
en aquel instante quieto y frío, y lleno de cosas no dichas y cosas por decir, mi hija me contó lo que yo ya sabía pero que necesitaba escuchar de su voz para que fuera real. Me dijo que no sabía cuándo había empezado a desaparecer dentro de aquella vida ordenada. Me dijo que se había convencido durante mucho tiempo de que era ella la que tenía el problema, que quizás era demasiado sensible, que quizás pedía demasiado, que quizás era ingrata con alguien que hacía tanto por ella. Me dijo que aquellos 2 días de enero no habían sido un derrumbe, sino el momento en que el cuerpo le había dicho lo que la mente se había pasado años negando, que no podía seguir sosteniendo algo que no era suyo, que se había acostumbrado tanto a no ocupar espacio que ya no sabía cómo recuperarlo sin sentir que estaba haciendo algo malo. Eso es lo que más me duele recordar todavía, que Elena hubiera llegado a sentir que recuperar su propia voz era algo que requería justificación. Quiero hacer una pausa aquí porque este es el corazón de lo que quiero contarles. No el drama, no la confrontación, no el desenlace, que todavía viene, sino esta parte tranquila y terrible de la historia. El proceso silencioso de ir perdiendo la certeza de que una tiene derecho a ocupar espacio. Y cómo ese proceso puede ocurrirle a cualquier persona inteligente, capaz, formada, que ama a quien está con ella y confía en que las decisiones que acepta son razonables porque así se las presentan. Estoy segura de que hay alguien escuchándome ahora mismo que reconoce algo en esto. Quizás no exactamente esto, quizás una situación diferente, un contexto diferente. Pero ese momento de darse cuenta de que lleva tiempo sin sonar igual que antes, eso lo reconocen. Escríbanmelo en los comentarios, su ciudad, su hora y si quieren, lo que esta historia les está moviendo adentro. No tienen que contarme más de lo que quieran, solo que están ahí, que están escuchando. Denle al like si sienten que merece la pena seguir contando estas historias. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día. Y si esta historia puede llegar a alguien que la necesita, compártanla. A veces la persona que la necesita no lo pide. A veces simplemente aparece el video en el momento correcto y algo dentro de ella se mueve. Porque lo que viene ahora es lo que Elena y yo construimos juntas en los meses siguientes. Y es la parte de esta historia que quiero que se lleven. Salí de la cocina de la calle Pajés aquella tarde de domingo, con Elena a mi lado, y Tomás en algún lugar del piso de arriba, en su estudio lleno de libros de filosofía, ordenados con esa precisión que yo había confundido durante años con inteligencia y que ahora veía como lo que era, la necesidad de que todo permaneciera en el sitio que él había asignado. No hubo confrontación ese día, no porque yo no tuviera cosas que decir, que las tenía, y fuera, caminando de vuelta hacia el realejo donde había aparcado el coche, las dije en voz baja para mí sola, al frío y a los adoquines que no necesitaban que se las explicara, sino porque Elena me había pedido calma, cuidado, su tiempo, y yo tenía que honrar esa petición aunque la impaciencia me comiera por dentro. Lo que hice fue lo siguiente. El lunes por la mañana llamé a Martín Egea y le conté lo de la conversación del domingo. Martín escuchó y luego me dijo algo que guardé con cuidado. El primer paso concreto es que Elena tenga opciones reales, que sepa que puede quedarse donde está si eso es lo que elige, pero que también puede elegir otra cosa. La libertad empieza en el momento en que uno sabe que tiene alternativas, aunque no las use todas. Le pedí a Martín que hablara con Elena, no como médico, sino como alguien de confianza que conoce la situación y puede acompañar sin juzgar. Martín aceptó. Lo hizo el miércoles de aquella semana, en una cafetería tranquila del Paseo de los Tristes, donde el sonido del agua del Darro amortiguaba las voces y la gente podía hablar sin sentirse expuesta. Elena fue sola. Tomás no supo dónde estuvo esa tarde, o si lo supo, no dijo nada. Esa conversación con Martín fue, según me contó Elena mucho después, el primer momento en que alguien ajeno a la situación, alguien que no era su madre ni su hija, le dijo con calma y con precisión lo que estaba viendo. No lo nombró con términos que pudieran asustarla o alejarla.
Lo nombró con las palabras simples y directas de un médico que lleva décadas escuchando cuerpos y vidas y sabe la diferencia entre el cansancio normal y el cansancio que tiene raíces más profundas de lo que parece. Le dijo que lo que describía tenía un nombre en la literatura del bienestar psicológico, que no era debilidad suya, que no era ingratitud, que era el resultado predecible y documentado de un proceso que había ocurrido de manera gradual y con una lógica interna, que hacía muy difícil verlo desde dentro mientras estaba ocurriendo. Y le dijo que había opciones concretas disponibles. En España, como en cualquier país donde existen servicios de atención psicológica, hay recursos a los que una persona en la situación de Elena puede acudir. El médico de cabecera puede derivar a atención psicológica dentro del sistema público de salud, que en Andalucía funciona a través de las unidades de salud mental de los centros de salud. Existen también organizaciones especializadas en apoyo a personas que atraviesan situaciones de control en relaciones de pareja, que ofrecen orientación, acompañamiento legal y psicológico de forma confidencial. El Instituto Andaluz de la Mujer tiene servicios de atención disponibles en Granada. Y existen profesionales privados especializados que pueden ofrecer apoyo más inmediato si la persona lo necesita y puede acceder a ello. Martín le explicó esto con calma, sin prisa, sin hacer que sonara a emergencia que Elena no sentía que era, porque Elena no se veía a sí misma como víctima de nada, sino como alguien que se había perdido dentro de su propia vida y necesitaba encontrar el camino de vuelta. Eso era exactamente lo que era, y eso era suficientemente serio para merecer toda la atención del mundo. La semana siguiente, Elena vino a mi apartamento de la Carrera del Darro, no con una maleta, con un bolso pequeño, como quien va a pasar la tarde y quizás se queda a cenar. Pero cuando llegó y se sentó en el sillón de Aurelio y miró por la ventana hacia el río, con esa luz de enero que ya empezaba a volverse un poco más larga, yo supe que no iba a ser solo la tarde. Tomás llamó aquella noche. Le dije que Elena estaba conmigo, que estaba bien, que necesitaba unos días de descanso. Hubo un silencio al otro lado del teléfono que no era pausa, sino cálculo. Luego dijo, con esa voz suya perfectamente modulada, que por supuesto que se alegraba de que estuviera acompañada, que ya hablaría con ella cuando estuviera mejor. Le dije que sí. Colgué, y me quedé mirando el teléfono un momento antes de guardarlo, pensando en todos los años que yo había escuchado esa voz y la había tomado por lo que presentaba ser. Elena pasó 5 días en mi apartamento. Dormía en el cuarto que había sido de ella de niña, donde todavía tenía la cama con el cabecero de madera oscura que Aurelio había comprado en un mercadillo del Albaicín cuando Elena tenía 10 años. Desayunaba despacio, con el café y las tostadas que yo hacía cada mañana. Salía a veces por la tarde, sola o conmigo, a caminar por el Paseo de los Tristes o a sentarse en algún banco de la Plaza Nueva a mirar pasar la gente. No habló de Tomás los primeros días. No habló de la casa de la calle Pajés. Habló de libros, de trabajos antiguos que había hecho y que recordaba con orgullo, de un libro del siglo XVII que había llegado a su taller hecho casi polvo y que había reconstruido en 3 meses con paciencia y con materiales que había tenido que buscar en 3 países distintos. Habló de ese libro con la voz de quien habla de algo que ama de verdad, y escucharla así, con esa voz que llevaba tiempo sin escuchar, me dijo más que cualquier declaración formal podría haberme dicho sobre dónde estaba y hacia dónde podía ir. Sofía vino el tercer día. Llegó con una bolsa de la panadería de la calle Calderería y con ese silencio suyo de joven adulta que sabe cuándo su presencia es suficiente sin necesidad de palabras. Las dos, madre e hija, se sentaron en la cocina mientras yo hacía el café y escuché desde la ventana, sin querer interrumpir, cómo Elena le decía a Sofía que lo sentía, que la había cargado con una responsabilidad que no era suya, que no debería haber sido Sofía quien llevara esa pasta verde, que había intentado durante demasiado tiempo protegerla de algo que al final no había podido protegerla. Sofía respondió con esa economía de palabras que tenía de su madre. No me cargaste, mamá. Me incluiste. Hay una diferencia. 3 palabras. Hay una diferencia.
Decían todo lo que hacía falta decir. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero pedirles algo. Sé que hay personas escuchando esta historia que están pensando en alguien mientras la escuchan. Un familiar, un amigo, quizás ellos mismos. Esa sensación de reconocer algo en lo que se está contando, aunque los detalles sean distintos, es importante. No la ignoren. Díganme en los comentarios desde dónde escuchan, qué hora tienen allá, y si esta historia les está moviendo algo, si les hace pensar en alguien que podría necesitarla, compartan el video. No se lo piensen demasiado. A veces la persona correcta solo necesita que le llegue el momento correcto. Denle al like si sienten que vale la pena seguir. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día y cada una lleva consigo algo verdadero. Ahora, déjenme terminar de contarles lo que pasó. El quinto día, Elena me dijo que quería hablar con Tomás, que no quería que la conversación la tomara por sorpresa ni que ocurriera en términos que él eligiera, que quería ir preparada, con claridad sobre lo que necesitaba decir y sobre lo que no estaba dispuesta a negociar. Le pedí a Martín que la orientara sobre cómo preparar esa conversación de la manera más protectora para ella. Martín lo hizo. Le dio herramientas concretas. No guiones, sino marcos. Cosas que son útiles saber antes de una conversación difícil con alguien que tiene mucha práctica en reformular lo que uno dice hasta que ya no suena como uno lo dijo. La conversación con Tomás ocurrió el sábado siguiente, en la casa de la calle Pajés, a la que Elena fue sola, porque era su casa también, y porque ir sola era ya en sí misma una decisión. Yo esperé en mi apartamento con el teléfono en la mano y los ojos en la ventana. Sofía esperó en su apartamento del Realejo. Begoña Castro, que no sabía los detalles pero sabía que algo importante estaba ocurriendo, me llamó 2 veces para preguntar si necesitaba compañía y le dije que no, pero le agradecí cada una. Elena me llamó 2 horas después. Tenía la voz serena, no feliz, que habría sido extraño, no destrozada, que también habría sido comprensible. Serena, con esa serenidad específica de quien ha dicho lo que tenía que decir y ha descubierto que el cielo no se cayó. Me dijo que había sido difícil, que Tomás había reaccionado como ella sabía que reaccionaría. Primero con calma y con explicaciones razonables de todo lo que había hecho y por qué lo había hecho de la mejor manera posible. Luego, cuando Elena mantuvo sus posiciones sin ceder a las explicaciones, con una mezcla de herida y de reproche, diciéndole que no esperaba esto de ella, que después de todo lo que había hecho por ella, que no entendía de dónde venía todo esto, que quizás necesitaba hablar con alguien. Elena me dijo que en ese momento, cuando Tomás dijo que quizás necesitaba hablar con alguien, lo que sintió no fue la vergüenza que habría sentido antes, sino algo parecido al reconocimiento. Porque esa respuesta, esa manera de convertir la claridad de Elena en un síntoma que ella necesitaba tratar, era exactamente el patrón que Martín le había descrito. Y reconocerlo, nombrarlo internamente, aunque no en voz alta, le dio una firmeza que antes no había podido sostener. Le dijo a Tomás que necesitaba recuperar el control de su correo profesional, que iba a retomar el contacto directo con sus clientes, que necesitaba una cuenta bancaria propia para sus ingresos profesionales y que estaba buscando un espacio de trabajo fuera de la casa. Tomás le dijo que todo eso era innecesario, que creaba complicaciones donde no las había, que él había gestionado todo con cuidado durante años y no entendía por qué de repente aquello era un problema. Elena le dijo que no era de repente. Esas 4 palabras, no era de repente, eran el resumen de años de papeles en una pasta verde, de encargos cancelados sin su permiso, de clientes que ya no le escribían a ella, de una cuenta gestionada por otro, de un taller cerrado que ya no existía. No era de repente. Era el final de un proceso largo al que ella por fin había puesto nombre. Tomás no respondió de inmediato, y en ese silencio, me dijo Elena, ella sintió algo que llevaba mucho tiempo sin sentir, la certeza de que estaba de pie, no sobre el terreno de otro, sobre el suyo. La situación con Tomás no se resolvió en esa conversación. Las situaciones de este tipo
no se resuelven en una conversación. Hay un proceso que lleva tiempo, que tiene sus propias etapas y sus propios retrocesos y que requiere apoyo sostenido. Elena siguió viendo a la profesional a la que Martín la había derivado, una psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Centro de Salud del Zaidín, que tenía experiencia específica en dinámicas relacionales de control. Continuó con los pasos concretos que había definido. Fue recuperando uno a uno los elementos de su vida profesional que habían pasado a ser gestionados por otro. Lo que quiero que entiendan es que este proceso no fue fácil ni lineal. Hubo días en que Elena dudó, días en que Tomás encontraba nuevas maneras de presentar la situación que hacían que todo lo anterior pareciera un malentendido que podía resolverse con un poco de comprensión y buena voluntad. Días en que Elena llamaba y yo escuchaba su voz con esa duda que reconocía de la carta de la pasta verde y sentía que el trabajo que quedaba era enorme. Pero también hubo otros días. El día en que Elena me llamó para decirme que había encontrado un espacio en alquiler en la calle Molinos, número 11, a pocas calles de donde había tenido su primer taller. Un espacio pequeño, con luz natural por una ventana lateral, con paredes donde podía poner sus estanterías y su mesa grande. Me lo describió con esa voz que yo había escuchado cuando tenía 42 años y me mostraba el taller recién alquilado de la calle Molinos anterior. La ventana tiene la luz perfecta para trabajar por las mañanas, mamá. El día en que Nuria Atienza me llamó para decirme que Elena había pasado por la librería de la Cuesta de Gómez a dejar su tarjeta nueva. Una tarjeta simple, con su nombre y sus datos de contacto. Elena Rivas Medina, restauradora de documentos históricos, con un número de teléfono que era el suyo, con un correo electrónico que era el suyo. El día en que Sofía me envió una foto por el móvil, sin texto, solo la imagen. Era una fotografía tomada desde la puerta del nuevo atelier de Elena. La mesa grande al fondo, con libros en proceso. La luz entrando por la ventana lateral. Y Elena de espaldas, inclinada sobre un libro antiguo, con las manos sobre él, con algo en los hombros y en la postura que solo podía llamarse certeza. La misma postura que en la fotografía antigua de la pasta verde. Me senté con esa foto en la pantalla del móvil durante un tiempo que no supe medir. Pensé en Aurelio, que se había ido una tarde de marzo sin avisar. Le habría gustado ver esto. Le habría dicho a Elena algo que no llegué a escuchar nunca, pero que imaginé con claridad. Que estaba orgulloso. No de que hubiera sobrevivido algo difícil, que eso también, sino de que hubiera encontrado el camino de vuelta a sí misma. Porque eso es lo que había pasado, no una recuperación instantánea, no un final perfecto donde todo quedó resuelto sin cicatrices, sino algo más real y más valioso. Una mujer adulta que había perdido durante un tiempo la certeza de que tenía derecho a ocupar espacio y que la había encontrado de nuevo, con ayuda, con tiempo, con las manos de su madre en su espalda, y la voz de su hija adulta diciéndole que no era una carga sino una persona que merecía ser vista. Tengo que pedirles que se queden conmigo un poco más, porque lo que viene ahora es lo que quiero que se lleven de esta historia. No el drama ni la confrontación, sino lo que aprendí yo, a los 80 años, mirando a mi hija recuperarse, lo que entendí sobre el silencio, sobre las señales que confundí con temperamento, sobre lo que debería haber preguntado y no pregunté, y sobre lo que todavía podemos hacer, cada uno de nosotros, cuando vemos a alguien que queremos empezar a desaparecer de formas que no hacen ruido. ¿Están todavía ahí? Díganme desde dónde escuchan. ¿Qué ciudad? ¿Qué hora? Y si de verdad se han quedado conmigo hasta aquí, si de verdad han escuchado la historia completa de esta viejita granadina con sus 80 años y su pasta verde y su apartamento en la carrera del Darro, dejen en los comentarios la palabra nombrada. Solo las personas que llegaron hasta aquí entenderán por qué esa palabra importa. Denle al like a esta historia. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y compartan este video con alguien que pueda necesitarlo. Porque estas historias a veces llegan exactamente cuando hacen falta. Yo todavía tengo mucho que contarles. Quédense. Meses después de aquella mañana de enero,
sentada en el sillón de Aurelio con una taza de café entre las manos y la luz de la tarde entrando oblicua por la ventana de la carrera del Darro, número 19, me pregunté cuántas veces había confundido el silencio de Elena con paz. Cuántas veces había escuchado su voz tranquila al teléfono y había pensado que era señal de que todo iba bien, sin preguntarme si aquella tranquilidad era la de alguien que está sereno o la de alguien que ha aprendido tan bien a guardar las cosas adentro que ya ni siquiera nota el peso. Los meses que siguieron a aquella tarde de domingo en la cocina de la calle Pajés fueron meses de trabajo lento y real. No de recuperación espectacular, que esas solo existen en las películas, sino de esos pasos pequeños que no se ven desde fuera, pero que desde dentro significan todo. Elena siguió viendo a la psicóloga del Centro de Salud del Saidín cada 2 semanas. Continuó el proceso de recuperar los elementos de su vida profesional que habían pasado a manos de otro. Siguió durmiendo algunas noches con preguntas que no tenían respuesta fácil, como duermen todos los que están atravesando algo verdadero. Y yo seguí siendo su madre, que es la única tarea que nunca he sabido hacer del todo bien, pero que tampoco he sabido dejar de hacer. Tomás y Elena tuvieron conversaciones difíciles en los meses siguientes. Conversaciones que yo no escuché, pero que Elena me fue contando en retazos, con esa manera suya de dar la información justa y guardarse lo que todavía necesitaba procesar sola. Tomás intentó, durante un tiempo, recuperar el terreno que había perdido con la misma metodología con que lo había ganado, con argumentos razonables, con explicaciones que hacían que el problema pareciera una percepción errónea de Elena y no una realidad construida durante años. Pero Elena había cambiado algo fundamental en aquellos meses. No su carácter, que seguía siendo el mismo. No su manera de hablar, que seguía siendo la de siempre. Lo que había cambiado era que ya no le creía. No porque Tomás hubiera dejado de ser convincente, que no lo había dejado, sino porque Elena había aprendido a reconocer la diferencia entre un argumento que la ayudaba a ver con más claridad y un argumento que la hacía dudar de lo que ya veía. Esa diferencia, que puede parecer pequeña dicha así, es en realidad enorme. Es la diferencia entre una persona que está siendo ayudada a pensar y una persona que está siendo convencida de no pensar. Y cuando uno aprende a reconocerla, cuando el ojo interno desarrolla esa capacidad de distinguir entre las dos cosas, ya no puede desaprenderla, ya no puede volver a no verla. El nuevo atelier de la calle Molinos, número 11, abrió en abril. Era un espacio pequeño, con las paredes pintadas de blanco y una estantería de madera clara para los materiales. La mesa grande que Elena había comprado en un mercadillo del Saidín, que tenía las patas un poco disparejas y una mancha antigua en una esquina que no había manera de quitar, ocupaba el centro del cuarto con esa autoridad de los objetos que están exactamente donde deben estar. Y la ventana lateral, con la luz perfecta para trabajar por las mañanas, era exactamente como Elena la había descrito cuando me llamó para contarme que había encontrado el espacio. Fui a verlo el primer día que abrió. Subí andando por la calle Molinos desde el Realejo, con el frío de abril que en Granada todavía pica, y cuando llegué a la puerta y la empujé, el olor me recibió antes que nada más. Cola de carpintero, barniz vegetal, papel viejo, el olor de los talleres de Elena desde que tenía 42 años y me llevó a ver el primero. El olor que había asociado durante décadas con la versión más entera de mi hija. Elena estaba de espaldas a la puerta, inclinada sobre la mesa grande, con las manos sobre un libro que no identifiqué desde la entrada. Tenía el pelo recogido con un clip. Llevaba el delantal de trabajo. Y había algo en sus hombros, en la postura, en la manera en que sus manos se movían sobre el libro con esa precisión lenta y segura de quien sabe exactamente lo que hace, que reconocí de inmediato. Era ella. Era la versión de ella que yo había conocido siempre y que había estado ausente durante demasiado tiempo en aquella casa de la calle Pajés. Se giró cuando escuchó mis pasos. Me miró. Sonrió. No una sonrisa grande ni dramática, una sonrisa pequeña y verdadera, del tipo que aparece cuando una persona está en el lugar correcto y lo sabe. Sofía llegó 10 minutos después con una bolsa de la panadería de la calle Calderería y 3 cafés en vasos de papel, uno para cada una.
Pusimos los cafés sobre un extremo de la mesa grande, entre los materiales y los libros apilados por restaurar, y nos quedamos las tres en aquel espacio pequeño y lleno de luz, mirando el atelier que era y había vuelto a ser de Elena. No dijimos nada durante un momento, porque no hacía falta. Han pasado varios meses desde aquel abril. Elena tiene de nuevo una lista de espera de 4 meses. Ha recuperado el contacto con clientes que Tomás había gestionado en su nombre y que, cuando Elena les escribió directamente, respondieron de inmediato, algunos con alivio visible en sus palabras, como quien lleva tiempo esperando que la persona real aparezca detrás de los correos que recibía. Ha aceptado un encargo de restauración para una fundación de Sevilla, no el mismo presupuesto que Tomás rechazó en su nombre hace 2 años, sino uno nuevo, presentado por ella, en sus términos, firmado con su nombre completo: Elena Rivas Medina, restauradora. La situación con Tomás está en un proceso formal que no es mi historia para contar en todos sus detalles, porque es la historia de Elena, y es ella quien tiene el derecho de contarla cuando quiera y como quiera. Lo que sí puedo decirles es que Elena ya no vive en la calle Pajés. Vive en un apartamento alquilado en la calle Recogidas, cerca de donde vivía antes de casarse, con la cocina pequeña y las ventanas que dan a un patio interior donde un vecino cultiva albahaca y romero en macetas. Elena dice que le gusta escuchar al vecino regar sus plantas por las mañanas, que ese sonido de agua cayendo sobre tierra le parece uno de los sonidos más normales y más extraordinarios del mundo. Y Sofía ha dejado de ser la mensajera del dolor de su madre. Ha vuelto a ser solo su hija, con su propio apartamento en el Realejo y su trabajo de diseño y sus domingos libres para hacer lo que quiera sin sentir que hay algo que debería estar haciendo o alguien de quien debería estar pendiente. Viene a verme cada 2 semanas a la carrera del Darro. Trae pan de la panadería y se sienta en el sillón de Aurelio y me cuenta cosas de su vida que no tienen que ver con ninguna crisis. Cosas normales. Y esas conversaciones normales de abuela y nieta, sin el peso de lo que no se dice, es una de las cosas que más agradezco de todo lo que pasó. Quiero hacer una pausa aquí. Una pausa de verdad. Porque lo que viene ahora es lo que quiero que se lleven cuando terminen de escucharme. No la historia de Elena, que ya la conocen, sino lo que aprendí yo a través de ella. Lo que creo que vale la pena decir en voz alta, con la claridad que da tener 80 años y haber visto suficiente para saber qué importa y qué no. Permítanme que me dirija a ustedes directamente, si me lo permiten. Directamente, de corazón a corazón, como solo puede hacerlo alguien que ya tiene poco tiempo que perder en rodeos. Lo primero que aprendí de esta historia es que el silencio de alguien que queremos no siempre significa que todo va bien. Esta es la lección que más me duele haber aprendido tarde. Yo escuché el silencio de Elena durante años y lo interpreté como temperamento, como madurez, como la seriedad que siempre había tenido desde niña. Y era otra cosa. Era el silencio de alguien que ha aprendido, bajo presión gradual y continua, que hablar de lo que siente crea conflicto y que el conflicto tiene un coste demasiado alto. Cuando una persona que normalmente habla con ustedes empieza a acortar sus respuestas, a cancelar planes sin explicación suficiente, a responder tarde o a no responder, a usar frases cortas donde antes había conversaciones largas, eso no siempre es cansancio ni ocupación. A veces es la primera señal de que algo está cambiando por dentro que todavía no tiene palabras. Y la pregunta correcta en ese momento no es si uno está siendo entrometido, sino si uno está siendo presente. Lo segundo que aprendí es que el control que se disfraza de cuidado es el más difícil de ver desde fuera, y también desde dentro. Tomás nunca levantó la voz en los años que lo conocí. Nunca fue descortés conmigo. Nunca hizo nada que, tomado de manera aislada, pareciera claramente incorrecto. Lo que hizo fue construir, con paciencia y con argumentos razonables, una estructura en la que Elena fue cediendo el control de su propia vida en porciones tan pequeñas que cada sesión parecía un acuerdo razonable entre personas adultas. El problema no era ninguna sesión en particular, era la suma de todas ellas,
y esa suma solo se ve desde fuera cuando alguien se inclina a mirar con cuidado, o desde dentro cuando alguien llega al punto en que ya no puede seguir sosteniendo lo que no es suyo. Los que trabajan en psicología y en bienestar social reconocen este patrón. Tiene características específicas y documentadas. El proceso de asumir decisiones de otra persona bajo la justificación de hacerlo mejor. La gestión del entorno de esa persona, sus relaciones, su correspondencia, sus ingresos. La respuesta de reencuadre cuando esa persona expresa incomodidad, que convierte su malestar en un síntoma suyo y no en una respuesta razonable a la situación. La instalación gradual de la duda sobre las propias percepciones. Ninguno de estos elementos, tomado solo, es una prueba de nada. Juntos, sostenidos en el tiempo, forman algo que tiene consecuencias reales sobre la salud emocional y la identidad de la persona que lo vive. Las señales a las que hay que prestar atención no son las que hacen ruido, son las que no lo hacen. Una persona que deja de hablar de su trabajo con el entusiasmo de antes. Una persona que cancela encuentros con sus amistades y ya no los reprograma. Una persona que cuando se le pregunta cómo está, responde con la eficiencia de quien ha ensayado la respuesta para que no genere seguimiento. Una persona que empieza a usar el lenguaje de otro para describir sus propias experiencias, que habla de sí misma en los términos con que otro la describe. Una persona que duda sistemáticamente de sus propias decisiones en los dominios en que antes era más segura. Estas son señales que no necesitan dramatismo para ser importantes. Necesitan solo que alguien las vea. Si en este momento están pensando en alguien mientras me escuchan, si algo de lo que he dicho les ha hecho pensar en una persona que quieren y que en los últimos meses o años ha ido cambiando de maneras que no saben nombrar del todo, quiero pedirles algo muy concreto. No un gran gesto, no una intervención, solo una pregunta hecha con tiempo y sin prisa. La próxima vez que hablen con esa persona, en lugar de preguntar si está bien, que es una pregunta que casi siempre recibe una respuesta preparada, prueben a preguntar algo diferente. ¿Cómo está durmiendo? ¿Qué fue lo último que hizo que le dio placer de verdad? Si hay algo que echa de menos de cómo era su vida hace unos años. Preguntas que abren en lugar de cerrar. Preguntas que le dicen a la otra persona que uno tiene tiempo para escuchar la respuesta real, no solo la respuesta de protocolo. Si la persona que les preocupa está en España y necesita orientación o apoyo, hay recursos concretos disponibles. El médico de cabecera es siempre el primer punto de acceso al sistema de salud mental, a través de la derivación a las unidades de salud mental de los centros de salud del Sistema Nacional de Salud. En Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer ofrece servicios de orientación y acompañamiento en situaciones de control en relaciones de pareja, accesibles de forma confidencial. La línea de atención nacional para situaciones de violencia de género, el número de teléfono 016, atiende las 24 horas y no deja rastro en la factura del teléfono. Y existen profesionales de la psicología privada especializados en dinámicas de control relacional que pueden ofrecer apoyo más inmediato para quien puede acceder a ellos. Sé que quizás algunas de las personas que escuchan esto piensan que lo que le pasó a Elena no es lo suficientemente grave como para merecer esos recursos, que no hubo violencia visible, que no hubo una crisis dramática, que fue todo muy silencioso y muy educado y muy difícil de señalar con precisión. Quiero decirles directamente que eso no reduce la seriedad de lo que Elena vivió. El daño que se hace en silencio, con paciencia, con argumentos razonables, puede ser tan profundo y tan real como el que se hace con ruido, y merece la misma seriedad en la respuesta. El hecho de que sea difícil de nombrar no significa que no tenga nombre. Significa que hay que inclinarse más para verlo. Meses después de aquella visita, en una mañana de octubre que tenía esa luz de granada que solo existe en octubre, esa luz dorada y precisa que cae entre los tejados del Albaicín como si alguien la hubiera colocado con cuidado, entré de nuevo al atelier de Elena. Iba a devolverle un libro que me había prestado,
Uno de esos libros de correspondencia del siglo XIX que me había dejado para que leyera mientras ella trabajaba en otro encargo. Entré sin avisar, como hacemos los que tenemos la confianza necesaria para entrar sin avisar. Y la encontré sentada a la mesa grande, con un libro abierto delante, y los lentes puestos, y una taza de café a un lado ya fría, porque cuando Elena trabaja, se olvida de que existe el café. Sobre la mesa, al lado del libro en restauración, estaba la pasta de cuero verde, abierta, con papeles dentro que no eran los mismos de enero, eran papeles nuevos, presupuestos, etiquetas de encargos, notas sobre materiales. La pasta verde que Elena había llenado durante años con la documentación de una vida profesional que estaba siendo gestionada por otro, ahora llena con los documentos de una vida profesional que ella misma gestionaba. La misma pasta. Otro contenido. Otro significado. La miré un momento desde la puerta antes de que Elena levantara los ojos. Y pensé en aquella mañana de enero en la calle Pajés, en Sofía bajando al coche con aquella pasta apretada contra el pecho, en la frase que no entendí del todo la primera vez que la escuché. Mamá lleva 2 días sin despertar de verdad. Elena no llevaba 2 días dormida. Llevaba años esperando que alguien escuchara el silencio antes de que se convirtiera en costumbre. Y aquella mañana de octubre, con la luz de granada entrando por la ventana lateral del atelier, con el café frío a un lado y los libros por restaurar al otro, y la pasta verde abierta sobre la mesa con sus papeles nuevos, con Elena de espaldas concentrada en el libro que tenía entre las manos, con Sofía que llegaría en media hora con café nuevo de la panadería de la calle Calderería, yo, Rosario Medina Alarcón, viuda de Aurelio Medina Solano, madre de Elena Rivas Medina, abuela de Sofía Luján Rivas. Entendí finalmente y del todo lo que había estado aprendiendo desde aquel viernes de enero, que los silencios de las personas que amamos merecen preguntas, que el amor que no pregunta, aunque sea profundo y real, puede volverse sin quererlo un lugar donde el silencio se instala y crece, y con el tiempo deja de sentirse como silencio y empieza a sentirse como normalidad. Que las personas que aprenden a desaparecer con delicadeza lo hacen porque han aprendido que ocupar espacio tiene un coste, y que lo que necesitan no es que alguien las salve, sino que alguien se siente a su lado y les recuerde, con paciencia y con tiempo y sin precipitación, que su voz sigue siendo suya. Que una madre de 80 años puede aprender algo fundamental sobre el amor a los 80 años, y que aprender algo a los 80 años no es llegar tarde, es llegar exactamente cuando toca. Y que aquel día entendí que mi hija no llevaba 2 días dormida. Llevaba años esperando que alguien escuchara el silencio antes de que se convirtiera en costumbre. Gracias. De todo el corazón de esta viejita granadina al de ustedes, donde quiera que estén, a la hora que sea allá donde están, gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Cuídense mucho. Cuiden a quienes quieren. Y de vez en cuando, dejen de preguntar si todo está bien y pregunten algo diferente. A veces esa sola diferencia lo cambia todo. Hasta la próxima historia.